Buenas noches muchachos. Pues la finalidad de este video es pues solucionar algunas dudas que hay con respecto pues a la práctica número 5, a la forma en cómo se va a presentar esta práctica, en qué es lo que pues yo espero que ustedes aprendan por medio de esta guía. Entonces, pues recordemos que esta guía trata acerca de los amplificadores operacionales. Es una segunda parte de lo que estamos viendo. Ya trabajamos en la guía número 4 una parte de esto con corriente directa. Ahorita pues la idea es amplificar señales de corriente alterna de generador. Entonces, pues tenemos dos entregables. Un entregable es el amplificador inversor en cascada. El otro entregable es el amplificador de instrumentación. Entonces, pues muchachos, yo desarrollé este ejercicio acá de un amplificador inversor en cascada, pues para explicarles cómo se construye y cómo se va a presentar eh, esta guía. Entonces, bueno, lo desarrollé con amplificadores LM741, aunque también se puede con LM324, ¿sí? Lo único que cambia es la polarización o la alimentación de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desarrollé aquí cuatro etapas y cada etapa pues tiene una ganancia independiente. Entonces, la primera etapa es esta. Eh, Recordemos que esta etapa de amplificador no inversor invierte pues la señal. Tiene dos resistencias, una resistencia va a la pata número 2 del 741 y se realimenta con la salida, que es la pata número 6 por medio de otro resistor. Yo tomé aleatoriamente dos resistores, uno de 10 y uno de 5, lo que quiere decir que la ganancia es de -2. Es decir, que la señal que entra acá, que era la del generador, se va a amplificar dos veces. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es la alimentación? Sucede y pasa que para alimentarlos, sea el 741 o el 324, necesitamos dos fuentes. Las estamos alimentando con +12 y con -12 voltios. Entonces, si es la fuente de alimentación positiva, recordemos que el negativo de esta fuente va a tierra y el positivo, eh, pues lo mandamos a la pata número 7 de cada uno de los operacionales. Si ustedes se dan cuenta, pues no lo mando directamente con un cable, sino le coloco un label o una etiqueta para no tener que mandar un cable de aquí a cada pata 7. Ya sabemos que todas las 7 van a esta fuente además. Entonces, para no mandar cables, le mando el label. El label lo podemos sacar aquí por este lado. Este no es. Aquí. Entonces, aquí donde dice terminals y donde dice default, aparece esta bolita. Entonces, yo la conecté aquí directamente a este y le llamé B+. Ahora, si yo aquí en la 7 le conecto otro label con el nombre de más, ya me queda directamente relacionado con esta fuente. O sea que a toda la pata 7 van 12 voltios para la parte positiva de la alimentación. Esta puede ser la fuente fija de las fuentes que conocemos en el laboratorio. Y necesitamos otra fuente que es de -12, la cual me va a alimentar los terminales 4 de los 741. Entonces, como es la fuente negativa, recordemos que el positivo es el que va a tierra en este caso, y el negativo es el que va a las patas 4. Nuevamente al negativo lo llamé B- con un label, y aquí les coloqué el label a cada pata 4 llamando SB-. De esa forma todas las 4 quedan a -12 y todas las 7 quedan a 12 voltios. Esto mismo pues es lo que debe ocurrir en su protoboard. Recuerden que deben dejar un camino exclusivo para tierra común, un camino exclusivo para los 12 voltios y un camino exclusivo para los -12. ¿Listo? Eh, bueno, entonces la primera etapa amplificadora inversora es de -2. La salida de esta la conecto con otra inversora que le coloqué una ganancia de -5. Entre estas dos tenemos ganancias ya de 10. Luego la que sale aquí la paseo por otra inversora de ganancia -5. Aquí sale -50. Ya la ganancia entre estas tres.
y esta otra de menos 2, menos 50 por menos 2, para un total de una ganancia de 100 en este caso. Entonces, en la práctica pasada, nosotros establecíamos como señales de entrada a los amplificadores señales de DC. Pues en este caso, como ya estamos trabajando alterno, lo que vamos a utilizar es el generador de funciones. Vamos a utilizar una salida al generador, mandamos la negativa a tierra y la positiva a la entrada. Esto que está aquí pues es el osciloscopio, el cual va a jugar un papel muy importante, ya que vamos a comparar la señal de entrada, es decir, la primera señal que llega acá, la que llega al generador, la vamos a comparar con la señal que sale amplificada 100 veces. Para el momento de la presentación es necesario que utilicen el osciloscopio para demostrar que sí esté amplificando. No se puede utilizar el multímetro. Vamos a utilizar es el osciloscopio. Entonces la señal que entra, que es la amarilla, que es esta, se amplificará 100 veces aquí a la salida. Igual podemos comparar la entrada con cualquier etapa. Si comparamos la entrada, digamos, con esta de acá, pues se amplificará nomás 2 veces. O aquí, 10 veces. Entonces, a la salida de cualquier amplificador operacional, vamos a poder colocar eh, el osciloscopio para mirar cómo se está amplificando la señal. Entonces, le vamos a dar play. Ya sabemos que se amplifica 100 veces aquí a nuestra simulación. Entonces, aquí me salen los instrumentos. Eh, me aparecen, bueno, voy a apagar este momento aquí. Eso. Entonces, primero que todo vamos a configurar el generador de funciones. Este generador, recuerden que es la señal que llega acá. En este caso, pues necesito una señal senoidal. Este me da el rango de la amplitud pico a pico. Algo muy importante es colocar este rango en milivoltios, porque si lo colocamos, digamos, en un voltio, 1% por 100 veces, en este caso, me daría 100 voltios, teóricamente hablando. Pero en la realidad no me va a dar 100 voltios porque se satura, ¿no? Lo máximo que él me va a amplificar son 12. Entonces, pues, necesitamos colocar señales que oscilen en el rango de los milivoltios para efectivamente ver que se esté amplificando y no que se sature. Entonces le voy a colocar un rango de 10 milivoltios pico a pico. Con este le varío, entonces como está en 20, quiere decir que tengo 20 milivoltios pico a pico. Ahora la frecuencia. Entonces, pues según lo que está en la guía, hay que ir variándole la frecuencia de acuerdo a lo que aparece ahí. Tengo el rango, este es el control del rango, lo tengo en 10. Aquí lo tengo en 1 Hz, pero lo puedo pasar a kilohertz, lo que yo quiera, megahertz. Eh, en esta práctica estamos utilizando señales de frecuencias bajas, porque ustedes van a ver en electrónica, un poco más adelante, que la frecuencia, entre más grande sea la frecuencia, eh, se va a ver afectada la ganancia del sistema. Entonces, por eso estoy utilizando señales bajas, en este caso. Entonces, si lo dejo en 1 y lo dejo en 10, entonces la señal tendrá 20 voltios, 20 milivoltios pico a pico y una frecuencia de 10 hercios. ¿Cuál señal? La señal que llega aquí. En este caso el osciloscopio es la amarilla. Entonces, como voy a utilizar la amarilla y la azul, voy a desactivar los canales C y voy a desactivar el canal D. Entonces, voy a activar nuevamente aquí el canal A. Ahí lo tengo. Algo muy importante es seleccionar el modo de acoplamiento primero GND o tierra en el osciloscopio para que la línea de referencia me quede centrada en el osciloscopio. Luego lo coloco en AC nuevamente. En este caso lo tengo en una escala de voltios por división de 5 milivoltios. Cada cuadro vale 5 milivoltios. Entonces si miramos acá, pues podemos contar y efectivamente, ¿no? Entonces tengo 5, 10, 15, 20 milivoltios pico a pico, ¿no?
Esa es la primera señal. Una forma visual puede ser contando los cuadros, u otra forma que también existe en los osciloscopios del laboratorio es colocarle la opción Measure o mediciones para mirar por los valores pico. Entonces, le voy a dar eh, pausar un momento a la simulación y con la opción aquí de cursores habilitada, voy a colocar un cursor por acá. Miren, ahí lo tengo en 10 milivoltios pico y menos 10. Entonces ahí estamos bien. ¿Listo? Los 20 milivoltios pico a pico sin amplificar lo que está saliendo del generador solamente. Listo. La otra señal, que es la amplificada, la de la salida, la azul, la voy a sacar. Ahí está. ¿Sí? Algo bien importante es hacer coincidir los tierras, es decir, que ambas señales queden superpuestas, que ambos GND coincidan. Ahí no están coincidiendo del todo, lo voy a hacer coincidir acá. Eso. Que ambas queden superpuestas una encima de la otra. Ahí lo tengo. Miren que la azul es una señal amplificada. ¿En qué escala lo tengo aquí? Aquí lo tengo en 0.2 milivoltios por cuadrito, la azul. Si yo le coloco, si yo le coloco un cursor, pues se tiene que ver amplificada. Entonces voy a darle aquí stop un momentico y voy a mirar aquí con mi cursor en cuanto está. Primero que todo le voy a mirar la amarilla sigue estando en 10 milivoltios pico y voy a mirar aquí un pico de la azul. Entonces voy a mirar aquí la azul la tengo en, aquí está en un voltio pico. Entonces, si nosotros comparamos ambas señales y dividimos un voltio pico del azul entre 10 milivoltios pico de la amarilla, que es la entrada, efectivamente nos da una ganancia de 100. Entonces, muchachos, pues esto es lo que se espera que ustedes hagan para presentar su práctica número 5, tanto de este amplificador, que es el inversor, como el de instrumentación, que comparemos la señal de entrada con la salida por medio del osciloscopio y por medio del generador de funciones. ¿Listo? Eso es lo que se espera. Igual se les puede preguntar la salida de cualquier amplificador, usted tiene que saber cuánto es la ganancia y comprobarlo aquí pues con los elementos de medición. Eso es lo que se espera para esta guía número 5. Algo muy importante a tener en cuenta como consejo es que ustedes prueben etapa por etapa. ¿Qué quiere decir etapa por etapa? Que antes de llegar y conectar todo y mirar pues que sí sea la ganancia de 100, prueben la primera etapa. Es decir, la primera etapa me dice que la amplificación es de -2. Si no está amplificando esta etapa, mucho menos va a amplificar esta, ¿no? Entonces, pues, es bien importante. ¿Cómo sería eso? Digamos que la A sigue siendo la entrada principal. Entonces, la B la voy a mandar ahora a la salida de la primera. Entonces, la azul debe amplificar 2 veces la señal de entrada. Vamos a mirar a ver si eso es cierto. 2 veces. Listo. Le vamos a cambiar la escala y vamos a mirar cuántas veces la está amplificando. Le voy a colocar los cursores otra vez. La voy a pausar acá. Y la entrada sigue estando en 10 milivoltios pico. Si lo amplifica 2 veces, la salida tiene que estar en 20 milivoltios pico. Y efectivamente, pues aquí podemos observar que está en 20 milivoltios pico.
Entonces la primera etapa está amplificando bien. Y así sucesivamente es importante comprobar etapa por etapa. Porque si alguna etapa falla o está dañada, pues te va a dañar todo el trabajo de ahí en adelante. Entonces es muy importante etapa por etapa. Bien. Del amplificador 324, lo que les digo es lo mismo, solo cambia que no necesitan 4 pastillas como el 741, sino que ustedes ya saben que el 324 trae pues en una pastilla, trae todas, LM 324 trae todas. Entonces aquí en Proteus pues cada amplificador aparece, es como son 4, entonces aparece el A, el B, el C y el D. Y las alimentaciones son por el pin número 4 y por el pin número 11. Entonces, pues, en este caso, ¿ustedes qué harían? Entonces, en la protoboard, ustedes ya saben que el pin número 11 va a la fuente de alimentación negativa o a tierra, ¿no? El pin número 4 va a la fuente de alimentación positiva. Entonces, recuerden que yo tengo aquí mi positiva aquí, B+, y mi negativa B- por medio de los labels. Entonces, simplemente tendríamos que colocarle aquí labels. Aquí, dice default, en la patica número 11 le coloco un label y en la patica número 4 le pongo otro label y les voy a colocar los mismos nombres que están aquí, ¿no? Entonces esta positiva se llama B+, en mayúscula, entonces voy a escribirle aquí B+, y la negativa se llama B-, y ahí lo tenemos. Vamos a darle play aquí a la simulación. Bueno, me dice no model specific for U5 2.A. Bueno, este error seguramente se debe a que venimos acá y miramos el 324. Lo voy a buscar otra vez, LM324, este. Entonces ahí pasa que yo saqué este y ese no me sirve porque me dice no simulator model, es decir que no se deja simular. Tengo que buscar uno que sí se deje simular, por ejemplo el de abajo. El que está abajo ya dice Spice Model, entonces le voy a dar OK. Acá me dice que si lo quiero reemplazar, entonces le voy a decir que sí. Y vamos a ver si ahora sí. Pues ahora sí ya deja simular. Entonces una forma de comprobar que al pin 4 le está llegando el voltaje positivo y al pin 11 el negativo es con voltímetros, ¿no? Entonces venimos acá, buscamos un DC voltímetro para mirar. Esto es en el caso del 324, ¿no? Vamos a mirar aquí con estos voltímetros. Aquí. Entonces voy a cerrar esto. Esto es de la anterior simulación del 741. Miren que en este caso ya me dice que a 4 hay más 12 y a 11 hay menos 12. ¿De dónde salen estos 12 y menos 12? De aquí estas fuentes. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer con el LM324. ¿Listo? En ese caso. Entonces, pues ahí lo tenemos y pues eso es lo que se espera en la práctica número 5. Espero pues que este video les sea de gran ayuda y utilidad.